feliz de comenzar esta nueva entrega de tu programa Entre Amigas. Hoy, como todas las semanas, voy a tener dos amigas con un tema que de seguro te va a encantar. Mi nombre es Laura Lombardini, yo soy Jombar32 en todas las redes sociales, Entre Amigas Piso TV. Ponte cómoda y pónganse cómodos porque de hecho acaba de llegar mi amiga. Hola, amiga. Laura. Pasa adelante, Gracias. bienvenida. Feliz de tenerte hoy aquí conmigo. Ella es Nathalie Petty, coach ontológico, y de hecho el tema de hoy va a ser la apatía en los adolescentes. Bienvenido a Entre Amigas. Gracias, Laura, gracias por la invitación. Sí, efectivamente vamos a estar hablando de este tema que tiene, bueno, a los padres de cabeza, la apatía en los adolescentes. Así es, y fíjate que el adolescente, todos hemos sido adolescentes, todos hemos pasado por ese proceso, pero hay como una mala fama, es decir, y de hecho se escucha por ahí a veces que en cambio de decirle adolescente le dicen aborrecentes. ¿Por qué? Porque es una etapa donde tú estás como transitando de niño a joven. Entonces es una etapa donde todo se está moviendo y por supuesto necesita un cuidado o una atención distinta. Y hay padres que en cambio de ir caminando con ese proceso, a veces lo que hacen es chocar, es decir, no están de acuerdo con lo que ellos hacen, entonces todo el tiempo una pelea, todo el tiempo es un grito y ellos tienden a, tú sabes, a retraerse y comienza eso de la apatía. Entonces, a mí me encantaría escuchar desde tu experiencia como coach, ¿cómo has manejado ese tema con los padres? Porque a veces atacamos a los hijos, pero realmente es el padre o los padres los que tienen que saber cómo manejar ese comportamiento de ese muchacho o de esa muchacha que está atravesando una etapa por la que todos pues pasamos. Sí, efectivamente recordemos, o bueno, recuerda que los adolescentes están dentro de esta edad de 14 a 18 años, donde están dejando justamente de ser niños a ser adolescentes, a adolecer, a tener dolencias, para entonces luego ya a 17 y 18 años empezar la adultez, la madurez que se espera en un niño. Así es. Bueno, mira, pasan muchísimas cosas en esos 4 años, nos empezamos a formar, empezamos a tener criterios, nuevas ideas, incluso esos choques ocurren entre el adolescente y el padre justamente porque el padre no sabe cómo identificarlos y el niño tampoco sabe cómo manifestarlo y decir me siento bien, me siento mal, esto es lo que me ocurre. Entonces el primer indicio para no tener ese choque entre adolescente y padre es tener una comunicación efectiva. ¿Qué llamo yo una comunicación efectiva? Preguntarle al niño, porque es obvio que el padre pues ya tiene esa madurez alcanzada y preguntarle al niño de forma adecuada cómo te sientes, cómo te fue hoy en el colegio, cómo están tus amistades, en qué te puedo ayudar. E incluso si el niño o el adolescente desea acostarse a las 11 de la noche, dejarlo, crear incluso... Darle espacios. Darle espacios. Porque creo que esa es la clave, ¿verdad? Porque a veces hay papás que son como papás o mamás gallinas, donde pretenden seguir manejando al hijo con ese poder absoluto que tenían de niños, ¿sabes? Que bueno, el padre y los padres son los que mantienen ese control sobre el hijo, pero a medida que van creciendo, ellos necesitan su independencia y el que tú le permitas que su espacio sea suyo, que lo adecúen a sus gustos, es decir, hacer esos cambios dentro de su cuarto, que si mover un cuadro o poner, no sé, una foto, hacer ese tipo de pequeñas cosas que creo que son importantes para que ese adolescente pues empiece a crear una perspectiva de adulto responsable, ¿verdad? Sí, específicamente, de hecho, si al niño le gusta el rock, dejarlo escuchar rock. Si él quiere incluso cambiar el escenario o cambiar la decoración de la habitación, dejarlo obviamente con el padre o la madre supervisando las conductas que tengan este cambio.
te estaba comentando incluso, papá, quiero dormirme a las 11 de la noche, dejarlo, porque está dejando justamente de ser un niño a un adolescente, a él entender su cuerpo. El error de muchos padres es incluso tratar a los adolescentes como niños. Es correcto. Ese niño de 6, 7 años, mi bebé. Sí, Laura, que tengo que todavía llevar, ¿no? Déjalo que se independice, porque justamente va entonces a alcanzar la madurez, 18, 19 años, y va a dejar de ser adolescente. Es correcto. Y fíjate lo interesante de esto, porque uno tiene que ser responsable como padre, entender que esa es una vida que en su momento va a ser padre, que tiene que vivir su propia vida y que tienes que respetar esa independencia bajo supervisión, por supuesto. Hay que estar siempre pendiente, porque a veces los padres no tienen tiempo para los hijos y cuando le ponen el ojo ya es tarde. Pero dejarlos que se desenvuelvan, que decidan, que ellos se hagan responsables de lo que hagan con su vida, porque a veces tienes un adulto que está totalmente pegado a un padre y a una madre. ¿Por qué? Porque ese cordón umbilical nunca se dividió. Entonces, en esos casos es bien importante que tanto papá como mamá se den cuenta de cómo tienen que hacer con ese hijo o esa hija o esos hijos, porque hay casos de padres que tienen 2 y 3 adolescentes. Sí. Pero ¿sabes qué? Acaba de llegar nuestra amiga para que complete este tema, que de seguro les va a encantar. Voy a buscarla. Hola, amiga. Pasa adelante, bienvenida. Hola. ¿Cómo están? Excelente. Muy bien, Qué feliz bueno de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Ella es Guadalupe Machís, también es coach y viene a complementar todo este tema pues de la apatía en los adolescentes. Bienvenida entre amigas. Gracias por la oportunidad. Me encanta este tema. Claro, además que nosotras que somos madres que tenemos, bueno, el mío está justamente atravesando esa etapa ya casi de salida. Okay. Tengo entendido que los tuyos ya son adultos. Sí. Entonces, desde nuestra experiencia es fantástico porque lo vivimos, sí, lo palpamos y sabemos que a veces manejar a un adolescente es como medio complicado porque no es el adolescente, es el padre que se desespera, no te soporto, yo no sé qué hacer contigo. ¿Sabes? Todos esos adjetivos que lo que hacen es ir disminuyendo la autoestima de ese muchacho o de esa muchacha. Desde tu experiencia con tus hijos y por supuesto en consulta, ¿cómo ha sido ese manejo con los adolescentes y cómo has ayudado a esos padres para que no se preocupen por la apatía del adolescente? Sí, bueno, fíjate, yo tengo 3 hijos, ya adultos los 3. Sin embargo, fíjate que con el primero, ese fue mi ensayo, mi aprendizaje principal con el primer adolescente. Cuando yo comencé a notar esos cambios, que bueno, ¿y qué le está pasando a este muchacho que lo que le gustaba ayer, hace nada, ya no le gusta? ¿Qué le pasa que quiere estar durmiendo? ¿Qué le pasa que nada le gusta, nada le agrada? Si medio le digo cualquier cosa, se irrita. Y de repente sale a, mamá, te quiero, bueno, pero sí, son como muy cíclicos. Unos picos emocionales que me llamaron la atención. Entonces yo dije, wow, tengo que revisar qué está pasando, voy a documentarme. Así que empecé a buscar información y me encontré con cosas estupendas. Y yo dije, me voy a preparar porque me faltan 2 más, así que no voy a agarrar desprevenida. Claro. Así que dije, bueno, vamos a ver, ¿cómo agarro yo esto? Y comencé a estudiar y me di cuenta de que realmente lo que le pasa al adolescente es complejo, porque ellos, el cerebro humano se desarrolla desde el vientre materno hasta los 5 años en un 95%, ¿okay? Pero el otro 5% se desarrolla durante la adolescencia, ¿okay? Y que tiene que ver principalmente con la corteza prefrontal, que es la que tenemos acá. Entonces, claro, cuando el adolescente entra en ese proceso, esa área se vuelve como, imagínate un apartamento en remodelación. Sí, todo está revuelto, todo está revuelto. Y además el sistema límbico, que es el que controla las emociones, entonces está bombardeado de
hormonas, ¿ok? Y entonces aquel adolescente empieza a sentir una cantidad de cosas que ni siquiera él sabe qué está sintiendo ni cómo traducir lo que está sintiendo, solamente con sus manifestaciones en la conducta. Entonces, claro, los padres lo que vemos es lo que a mí me pasó. Claro. ¿Qué les pasa? Que hoy quiere, que mañana no quiere, que esto le gusta, que esto no le gusta, pero bueno, y me vuelve loca. Entonces, en todo ese descontrol, ¿no?, que ellos tienen en su cabeza y que ellos mismos no saben qué les está pasando, ¿okay?, es originado por eso, porque su cerebro está transformándose de una mente pequeña a un proceso de transición para llegar a la adultez. Recordemos que no hay adultez si no hay adolescencia. Es correcto. Todos, para ser adultos, tuvimos que haber sido adolescentes en algún momento. Pero llegó el momento de hacer la primera pausa y ya regresamos con más de tu programa Entre Amigas. Ya volvemos. Estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas, hoy conversando pues de este tema tan fantástico como son los adolescentes y su apatía. Y a mí me encanta porque la gente ya comienza a escribirnos a través de las redes sociales y nos llega la primera pregunta que va para cualquiera de las dos. Nos escribe Solinda Laguna de Katia y nos pone: mi hijo es apático, ¿qué hago? Pero así como, ¿qué hago? Entonces, bueno, vamos a responderle a Solinda que lo primero que tiene que hacer es no preocuparse, forma parte del proceso. Así es, entender que forma parte del proceso, que ella además es parte de ese proceso. Importante. ¿Okay? Y a la señora Solinda, no hay mayor herramienta ni más efectiva que la comunicación. Converse con su hijo, interésese por saber qué quiere, qué le gusta, porque no es lo mismo que le gustaba en el pasado cuando era niño. ¿Okay? Y que le puede gustar una cosa hoy y mañana otra, y vuelve otra vez. Así es, comprender que está en un proceso y que lo acompañe, como ya lo dijimos, en ese proceso. Converse con él, interésese con él, qué le gusta. Y si comparta esas actividades en la medida de lo posible, porque ellos a veces también se aíslan, pero es porque sienten que papá y mamá se alejaron de mí porque yo estoy ahora irritable, porque ahora estoy cambiando, ¿ok? Entonces, su hijo está cambiando, acompáñelo en ese cambio. Es correcto. Para que salga ese acompañamiento, ¿no? Desde el juicio. Mira cuántas veces hemos repetido el tema del juicio, porque yo escucho a veces unos papás diciendo barbaridades de los hijos. Es que no lo soporto, es que me tiene verde. Eso es terrible. Y si tienes el hijo al lado escuchando eso, peor. Porque entonces ese hijo, ¿qué va a creer? Va a decir, yo soy un estorbo, no sirvo para mi mamá. En este caso, cuando un padre se la pasa, porque además hay papás que se llenan la bocota diciendo que este hijo es insoportable, que no sé qué hacer con él, que no me hace caso, que bla, 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 bla. Y el hijo escuchando todo. El hijo o la hija, cuando decimos hijo nos estamos refiriendo a los dos sexos. ¿Qué hacer? Y cuando ese niño entonces dice, bueno, ya que mi mamá habla tan mal de mí, ya que mi mamá tiene esa imagen de mí, yo me retiro y empiezo a vivir con los que sí me aceptan. Entonces, en ese caso, que se convierte también en una apatía, porque a veces los adolescentes son apáticos en el hogar, cuando salen del hogar son otra cosa. Entonces, en ese caso, ¿cómo tú lo manejas desde la terapia? ¿O ustedes cómo lo manejan desde el punto de vista terapéutico? Bueno, ahorita los padres tienen que ser muy, pero muy vivaces, muy inteligentes, porque hemos tenido adolescentes que juegan con esa inteligencia del padre. Yo le voy a hacer creer a mi papá que me pasa algo para que él se aísle y yo poder entonces, dentro de lo que quiero, hacer lo que deseo. ¿Ok? Llegar tarde, hacer cosas indebidas, por supuesto. Y entonces, claro, el padre, para no chocar, se termina aislando, que es lo más fácil. Claro. ¿Okay? Nosotros en Latinoamérica de padres somos con esa conducta
muy negativa, somos muy sancionados, nosotros como hijos, y ahorita aún más, obviamente, pues por toda la pesadez que estamos llevando, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, de repente tengo problemas con mi esposa y no sé comunicarme de forma efectiva, entonces mi hijo es el que termina recibiendo toda esa carga negativa. Mira lo importante de lo que acabas de decir, porque a veces el matrimonio se destruye por no saber manejar al hijo. Es decir, está de repente el papá que quiere imponer una norma y sale la mamá a tumbarle esa norma y decirle al hijo, haz lo que quieras, o viceversa, donde papá y mamá no se ponen de acuerdo, que eso es fundamental a la hora de criar un hijo, y no solamente es en la etapa de la adolescencia, sino siempre papá y mamá tienen que estar de la mano. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo papá, poniendo en mi caso, yo no se lo voy a decir delante de mi hijo, porque los hijos son unas esponjas, los hijos se dan cuenta de todo y dicen, aquí estos están peleando por mí, bueno, yo me voy a agarrar por ahí y puedo terminar haciendo lo que no es correcto. Otra de las cosas que también uno ve como padre con otros padres, que entonces está la mamá que trata de poner el orden y el papá que lo complace en todo. Entonces quiero el carro, le doy el carro, quiere, no sé, el teléfono y le doy el teléfono, y quiere, y doy, sin ningún tipo de responsabilidad, porque las cosas hay que ganárselas, y cuando yo digo ganárselas es desde un límite, ¿verdad? Totalmente. A eso me estoy refiriendo, es decir, porque uno tiene que poner ese límite. Es correcto, es correcto. Al adolescente hay que hablarle claro, firme y de manera repetitiva, ¿ok? Porque él está en ese proceso, ¿ok? Y es fundamental, para la señora que preguntó, también es fundamental que ella le hable de qué cosas quieres ser tú en el futuro, cómo te ves, cómo te quieres ver. Entonces, como tú te quieres ver en el futuro, tienes que comenzar desde aquí el ahora, a trabajar ese futuro bonito, exitoso que tú quieres. Así es. Y que él se sienta, wow, mi mamá me respalda, mis padres me respaldan, están conmigo, y difícilmente un adolescente que se sienta apoyado, escuchado y amado en el hogar, difícilmente va a caer en un entorno negativo, ¿ok?, que lo haga tomar decisiones desacertadas, muy difícilmente. Y si llega a caer porque, bueno, los papás no se pusieron de acuerdo, no supieron cómo manejar a ese adolescente, y cuando logran atajarlo se dan cuenta que ya ese adolescente está cayendo en adicciones, se está juntando con gente que lo que está es aprovechando esa juventud que no sabe qué hacer con su vida para manejarlo y meterlo en un carril que no es el correcto. ¿Cómo hace ese padre cuando ya ese hijo está en ese nivel? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué deben hacer para poder retomar a ese hijo? Porque seguro muchos papás que nos están viendo pudieran estar en ese caso donde el hijo ya está descarrilado. ¿Hay esperanzas cuando tú tienes un hijo que está fuera de control? Sí, hay esperanzas, siempre hay esperanzas. Siempre la conducta del niño puede volver a ser la que era. Hemos tenido casos, he atendido personalmente casos de padres que incluso se niegan a aceptar la conducta de sus hijos por falta de comunicación en el hogar, y empiezan justamente a buscar culpables. No, es que tú te la pasas mucho con Carmen, un ejemplo, y Carmen le gusta ir de fiesta, tiene mal comportamiento, seguro fue ella la que te motivó a tener esa conducta. Y muchas veces no es así, ¿ok? Estoy desatendido en mi casa y Carmen, por ser mi mejor amiga, me da esa compañía, pero no necesariamente yo tengo que irme por el mismo camino de Carmen, yo tengo mi ser. Es correcto. ¿Okay? Yo puedo identificarme de forma plena y saber qué es lo que quiero. Aquí lo importante es que los papás no se desesperen, sino que agarren el sartén por la manga, como quien dice, y tomen los correctivos a tiempo. ¿Cuáles son los correctivos? Ir a terapia. Es decir, tienen que buscar la manera, porque si ese hijo se fue por el camino incorrecto, el error es del padre. Porque nos cuesta mucho como padre reconocer y aceptar que nuestro hijo se fue por el camino incorrecto por mi culpa o por mi responsabilidad, porque la culpa pesa como mucho. Pero entonces
tenemos que hacernos responsables. Es decir, nosotros no le podemos dar ese peso al hijo cuando fui yo el que no lo atendí, cuando fui yo el que no estuve pendiente de cuál era su necesidad, de escucharlo, de mirarlo, de velar, que estuviera en un ambiente confortable. Entonces, ese padre y esa madre, para que agarren esas responsabilidades y que tomen la responsabilidad de darse cuenta y que son ellos los que tienen que buscar terapia, ¿cómo ha sido? Es decir, ¿cómo ha sido la experiencia cuando tú tienes un papá que tú le tienes que decir, mi amor, eres tú el que tienes que hacer el cambio? Lo vivimos. Ajá, Sí, ¿cómo lo es eso? vivimos mucho. Lo vivimos en uno de los talleres que hicimos para adolescentes. Lo vivimos con un adolescente que le tuvimos que decir a la mamá, oye, ya no lo golpees, ya no le pegues, ha crecido, está creciendo, esto es un proceso, acompáñalo, vuélvete su amiga, vuélvete su aliada para que lo comprendas y él baje esos niveles de violencia, porque es muy violento. Y ella, en medio de su falta de herramientas, lo que hacía era incrementar esa violencia, porque si un niño, un muchacho es violento y tú lo golpeas, Le alimentas lo la que haces es violencia. alimentarle, nutrirle esa violencia. Y entonces aquel hogar, bueno, ni te cuento. Claro. ¿Ve? Entonces todo eso lo que hace es agudizar, inclusive la relación familiar, todo se ve alterado, todo, porque en un hogar donde no hay armonía, oye, ¿quién vive y quién se siente bien? Ni los padres se sienten bien. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta que vamos a acompañarlo. Si ya pasó algo que ya está más allá, vamos a buscar ayuda. Pero que decirle, vamos, yo te acompaño, yo estoy contigo. Bueno, llegó el momento de seguir conversando este tema en la próxima parte, porque tenemos que hacer otra pequeña pausa publicitaria y ya regresamos con más de este interesante programa Entre Amigas. Ya volvemos. Y estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas, hoy conversando pues de este tema tan fantástico como son los adolescentes y su apatía. Y a mí me encanta porque la gente ya comienza a escribirnos a través de las redes sociales y nos llega la primera pregunta que va para cualquiera de las dos. Nos escribe Solinda Laguna de Katia y nos pone, mi hijo es apático, ¿qué hago? Pero así como, ¿qué hago? Entonces, bueno, vamos a responderle a Solinda que lo primero que tiene que hacer es no preocuparse, forma parte del proceso. Así es, entender que forma parte del proceso, que ella además es parte de ese proceso. Importante. Y a la señora Solinda, no hay mayor herramienta ni más efectiva que la comunicación. Converse con su hijo, interésese por saber qué quiere, qué le gusta, porque no es lo mismo que le gustaba en el pasado cuando era niño. ¿Okay? Y que le puede gustar una cosa hoy y mañana otra Sí, y vuelve otra vez. así es, comprender que está en un proceso y que lo acompañe, como ya lo dijimos, en ese proceso. Converse con él, interésese con él, qué le gusta y si comparta esas actividades en la medida de lo posible, porque ellos a veces también se aíslan, pero es porque sienten que papá y mamá se alejaron de mí porque yo estoy ahora irritable, porque ahora estoy cambiando, ¿ok? Entonces su hijo está cambiando, acompáñelo en ese cambio. Es correcto. Para que desde salga ese acompañamiento, no desde Sí. el juicio. Mira cuántas veces hemos repetido el tema del juicio, porque yo escucho a veces unos papás diciendo barbaridades de los hijos. Es que no lo soporto, es que me tiene verde. Eso es terrible. Y si tienes el hijo al lado escuchando eso, peor. Porque entonces ese hijo, ¿qué va a creer? Va a decir, yo soy un estorbo, no sirvo para mi mamá. En este caso, cuando un padre se la pasa, porque además hay papás que se llenan la bocota diciendo que este hijo es insoportable, que no sé qué hacer con él, que no me hace caso, que bla, 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 bla.
y el hijo escuchando todo. El hijo o la hija, cuando decimos hijo nos estamos refiriendo a los dos sexos. ¿Qué hacer? Y cuando ese niño entonces dice, bueno, ya que mi mamá habla tan mal de mí, ya que mi mamá tiene esa imagen de mí, yo me retiro y empiezo a vivir con los que sí me aceptan. Entonces, en ese caso, que se convierte también en una apatía, porque a veces los adolescentes son apáticos en el hogar. Cuando salen del hogar son otra cosa. Entonces, en ese caso, ¿cómo tú lo manejas desde la terapia? ¿O ustedes cómo lo manejan desde el punto de vista terapéutico? Bueno, ahorita los padres tienen que ser muy, pero muy vivaz, muy inteligentes, porque hemos tenido adolescentes que juegan con esa inteligencia del padre. Yo le voy a hacer creer a mi papá que me pasa algo para que él se aísle y yo poder entonces, dentro de lo que quiero, hacer lo que deseo. ¿Ok? Llegar tarde, hacer cosas indebidas, por supuesto. Y entonces, claro, el padre, para no chocar, se termina aislando, que es lo más fácil. Claro. ¿Okay? Nosotros en Latinoamérica de padres somos con esa conducta muy negativa, somos muy sancionados, nosotros como hijos, y ahorita aún más, obviamente, pues por toda la pesadez que estamos llevando, ¿no? A nivel laboral, a nivel económico, de repente tengo problemas con mi esposa y no sé comunicarme de forma efectiva, entonces mi hijo es el que termina recibiendo toda esa carga negativa. Mira lo importante de lo que acabas de decir, porque a veces el matrimonio se destruye por no saber manejar al hijo. Es decir, está de repente el papá que quiere imponer una norma y sale la mamá a tumbarle esa norma y decirle al hijo, haz lo que quieras, o viceversa, donde papá y mamá no se ponen de acuerdo, que eso es fundamental a la hora de criar un hijo, y no solamente es en la etapa de la adolescencia, sino siempre papá y mamá tienen que estar de la mano. Y si yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo papá, poniendo en mi caso, yo no se lo voy a decir delante de mi hijo, porque los hijos son unas esponjas, los hijos se dan cuenta de todo y dicen, aquí estos están peleando por mí, bueno, yo me voy a agarrar por ahí y puedo terminar haciendo lo que no es correcto. Otra de las cosas que también uno ve como padre con otros padres, que entonces está la mamá que trata de poner el orden y el papá que lo complace en todo. Entonces quiero el carro, le doy el carro, quiere, no sé, el teléfono y le doy el teléfono, y quiere, y doy, sin ningún tipo de responsabilidad, porque las cosas hay que ganárselas, y cuando yo digo ganárselas es desde un límite, ¿verdad? Totalmente. A eso me estoy refiriendo, es decir, porque uno tiene que poner ese límite. Es correcto, es correcto. Al adolescente hay que hablarle claro, firme y de manera repetitiva, ¿ok? Porque él está en ese proceso, ¿ok? Y es fundamental, para la señora que preguntó, también es fundamental que ella le hable de qué cosas quieres ser tú en el futuro, cómo te ves, cómo te quieres ver. Entonces, como tú te quieres ver en el futuro, tienes que comenzar desde aquí el ahora, a trabajar ese futuro bonito, exitoso que tú quieres. Así es. Y que él se sienta, wow, mi mamá me respalda, mis padres me respaldan, están conmigo, y difícilmente un adolescente que se sienta apoyado, escuchado y amado en el hogar, difícilmente va a caer en un entorno negativo, ¿ok?, que lo haga tomar decisiones desacertadas, muy difícilmente. Y si llega a caer porque, bueno, los papás no se pusieron de acuerdo, no supieron cómo manejar a ese adolescente, y cuando logran atajarlo se dan cuenta que ya ese adolescente está cayendo en adicciones, se está juntando con gente que lo que está es aprovechando esa juventud que no sabe qué hacer con su vida para manejarlo y meterlo en un carril que no es el correcto. ¿Cómo hace ese padre cuando ya ese hijo está en ese nivel? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué deben hacer para poder retomar a ese hijo? Porque seguro muchos papás que nos están viendo pudieran estar en ese caso donde el hijo ya está descarrilado. ¿Hay esperanzas cuando tú tienes un hijo que está fuera de control? Sí, hay esperanzas, siempre hay esperanzas. Siempre la conducta del niño puede volver a ser la que era. Hemos tenido casos, he atendido personalmente casos de padres que incluso se niegan a aceptar la conducta de sus hijos
por falta de comunicación en el hogar y empiezan justamente a buscar culpables. No, es que tú te la pasas mucho con Carmen, un ejemplo, y Carmen le gusta ir de fiesta, tiene mal comportamiento, seguro fue ella la que te motivó a tener esa conducta. Y muchas veces no es así, ¿ok? Estoy desatendido en mi casa y Carmen, por ser mi mejor amiga, me da esa compañía, pero no necesariamente yo tengo que irme por el mismo camino de Carmen, yo tengo mi ser. Es correcto. ¿Okay? Yo puedo identificarme de forma plena y saber qué es lo que quiero. Aquí lo importante es que los papás no se desesperen, sino que agarren el sartén por la manga, como quien dice, y tomen los correctivos a tiempo. ¿Cuáles son los correctivos? Ir a terapia. Es decir, tienen que buscar la manera, porque si ese hijo se fue por el camino incorrecto, el error es del padre. Porque nos cuesta mucho como padre reconocer y aceptar que nuestro hijo se fue por el camino incorrecto por mi culpa o por mi responsabilidad, porque la culpa pesa como mucho. Pero entonces tenemos que hacernos responsables, es decir, nosotros no le podemos dar ese peso al hijo cuando fui yo el que no lo atendí, cuando fui yo el que no estuve pendiente de cuál era su necesidad, de escucharlo, de mirarlo, de velar, que estuviera en un ambiente confortable. Entonces, ese padre y esa madre, para que agarren esas responsabilidades y que tomen la responsabilidad de darse cuenta y que son ellos los que tienen que buscar terapia, ¿cómo ha sido? Es decir, ¿cómo ha sido la experiencia cuando tú tienes un papá que tú le tienes que decir, mi amor, eres tú el que tienes que hacer el cambio? Lo vivimos. Ajá, Sí, ¿cómo lo es eso? vivimos mucho. Lo vivimos en uno de los talleres que hicimos para adolescentes. Lo vivimos con un adolescente que le tuvimos que decir a la mamá, oye, ya no lo golpees, ya no le pegues, ha crecido, está creciendo, esto es un proceso, acompáñalo, vuélvete su amiga, vuélvete su aliada para que lo comprendas y él baje esos niveles de violencia, porque es muy violento. Y ella, en medio de su falta de herramientas, lo que hacía era incrementar esa violencia, porque si un niño, un muchacho es violento y tú lo golpeas, le alimentas lo que la haces violencia. es alimentarle, nutrirle esa violencia. Y entonces aquel hogar, bueno, ni te cuento. ¿Ve? Entonces todo eso lo que hace es agudizar, inclusive la relación familiar, todo se ve alterado, todo, porque en un hogar donde no hay armonía, oye, ¿quién vive y quién se siente bien? Ni los padres se sienten bien. ¿Okay? Entonces es importante tener en cuenta que vamos a acompañarlo. Si ya pasó algo que ya está más allá, vamos a buscar ayuda. Pero que decirle, vamos, yo te acompaño, yo estoy contigo. Bueno, llegó el momento de seguir conversando este tema en la próxima parte, porque tenemos que hacer otra pequeña pausa publicitaria y ya regresamos con más de este interesante programa Entre Amigas. Ya volvemos. Estamos de vuelta con tu programa Entre Amigas, hoy conversando pues de los adolescentes y su apatía que forma parte de ese proceso. Durante todo el programa hemos estado hablando de que tenemos que hacernos responsables nosotros los padres, pero en esos casos donde la mujer está sola porque el marido se fue, la dejó y le toca asumir los dos roles, porque he tenido casos y he conocido amigas donde han tenido que ser mamá y papá y ahí el hijo agarra el rol del padre y eso es terrible, porque más bien es la mamá la víctima del hijo. En esos casos, ¿cómo se maneja? ¿Cómo le podemos decir a esa madre que asumió todos los roles, que no está sola, es decir, que sí puede corregir todo ese comportamiento de ese hijo? Mira, el cuerpo humano es tan inteligente que cuando la mujer en sí está embarazada, hay un proceso químico en su cerebro que la hace capaz no solo de dar a luz y soportar el dolor, sino de darse cuenta de que esa criatura obviamente ya pertenece a ella.
¿ok? Pero también tiene que reconocer que una vez que ese hijo ya toma los 18 años y empieza a ser adulto, hay que cortar ese cordón umbilical. Eso lo tenemos nosotros en nuestro subconsciente, pero no le hacemos caso a ese clip cerebral. Eso ocurre. Eso ocurre en el sistema de la mujer. ¿Qué pasa cuando me dejan sola? Bueno, de igual forma, identificar que yo puedo cuidar a mi hijo, que yo soy su mamá, más no su papá, ¿ok? Y él también tiene que entender que por respeto hacia mí, hacia su madre, él tiene que obedecerme. Y mira lo que acabas de decir de que no es su papá, porque a veces las mamás como quedan tan mal con su pareja, entonces que yo soy mamá y papá y yo me ocupo de todo, tú no tienes papá. Entonces ahí le metes un adicional que tiene todo que ver con un tema sistémico donde no le permites al hijo que honre a su padre, porque el papá puede ser lo que sea, pero es su papá y gracias a ese hombre él está ahí. Sí. Entonces, qué importante que la mujer primero esté clara de dejarle dicho al hijo que ella es la mamá, que no es el papá, que tiene un papá que él tiene que respetar y que la norma se debe cumplir, porque a veces nos confundimos. Entonces, como ellos son adolescentes y no entienden, entonces, bueno, las normas suben y bajan, entonces aquí se hace lo que él diga y yo me tengo que acoplar a lo que él quiera. Entonces, ahí es donde la cosa se empastela, ¿verdad? Se empastela aún más cuando la mamá juega a ese rol de que entonces mi hijo es el responsable de la casa. También es verdad que él ahora tú eres el hombre de esta casa. Eso es terrible. Terrible. Es muy importante tener claros los roles en la familia. Si una madre está sola, ella es la mamá. El padre existe, no está en el hogar, pero existe y tiene su rol, debe respetarse. Ese adolescente o ese niño debe saber que tiene su papá, que debe respetarlo. De igual manera tiene que entender, sí entienden, ellos están en una etapa donde tienen mucha confusión, pero a través de una comunicación efectiva sí comprenden, es mi mamá y la mamá no puede nunca ceder la autoridad en el hogar, no puede cederle la autoridad al adolescente y que se haga entonces en el hogar las cosas que el adolescente quiere hacer y cómo las quiere hacer y cuándo las quiere hacer. Eso no se puede permitir. Y si eso llegara a ocurrir, si tú que nos estás viendo eres ese vivo ejemplo, tienes que buscar ayuda. Tienes que asumir la responsabilidad de que aquí los roles se invirtieron, de que las cosas no están funcionando, pero te tienes que asesorar, porque imagínate que ese hijo desde los 15 años asume un rol que no le corresponde, cuando tiene 20 la saca de la casa. Sí, y lo más seguro que ese adolescente tenga problemas a la hora de elegir una pareja. Es así. Porque entonces tiene todos esos roles revueltos de hijo y de padre, y entonces no sabemos tampoco cómo va a tratar a la pareja. Lo más seguro es que tenga problemas y, bueno, lamentablemente... Y que repita esos patrones. Totalmente. Y va a tener hijos que van a repetir el patrón de él. Por eso es que es tan importante tomar el correctivo a tiempo. Porque si tú no corriges a ese adolescente en ese momento, y no es que vas a corregir al adolescente, sino tú cómo manejar esa situación, tú como representante, como padre, vas a hacer que ese muchacho o que esa muchacha el día de mañana sean hombres y mujeres con problemas, porque todo nace en el núcleo familiar. Y si en el núcleo familiar las cosas no están bien, todo en consecuencia no va a estar bien. Sí, esos problemas empiezan también con emocionales, de criterio, de ser, de mi búsqueda, de saber qué es lo que quiero. E incluso pueden ser problemas que ya a los 18, 19 años, justamente cuando estoy terminando mi periodo de bachillerato, no sepa incluso qué estudiar, cómo identificarme ante la vida que me viene. Es correcto, así es. De hecho, yo tengo a mi hijo justamente en ese momento que él todavía no lo tiene claro. Y nosotros, yo siempre le repito, porque papá y mamá hemos estado ahí presentes, gracias a Dios,
tienes que mirar realmente lo que te apasiona. Así es. No tiene que ser la carrera que a mí me gusta o que tienes que estudiar lo que tu mejor amigo va a estudiar porque quiero seguir con él, con mi pana, para donde él vaya. Porque al final, ¿qué va a pasar? Y qué ha pasado con muchos padres, que entonces empieza una carrera, queda en un segundo semestre, tercer semestre, entonces se cambia para otra. Entonces eso tampoco le gusta y al final termina con 23 años sin haber estudiado nada. Sí, entonces bien importante que tengamos presente que el adolescente es un ser humano igual que nosotros, que de repente tiene unas necesidades totalmente distintas, pero que tenemos que entenderlo, que lo importante es que estamos ahí para apoyarlos y para que entiendan que eso pasa, es decir, que no se van a quedar adolescentes toda la vida. Que son Así 4 es. años nada más. Así es, tal 4 cual. años nada más que pueden ser manejables, se pueden entender, puede haber comunicación, puede haber un abrazo entre madre y padre, y si no existe la figura del padre, pues la madre tomar esa posición, identificar bien los roles en la casa. Así es. Llegó el momento que a mí no me gusta y por eso es que siempre cuando llega este momento yo pongo esta cara así que hoy de terminar el programa, pues ya estamos en el final y no quiero despedir sin antes pedirles puntos de contacto y redes sociales para que toda esa gente que nos estuvo viendo durante el programa, si tienen alguna duda, alguna consulta o lo que sea, pues las puedan contactar. Comenzamos contigo. Mi Instagram, Guadalupe Machís. Ese es solamente. Solamente. Así que bueno, ya saben, buscan a Guadalupe a través de su Instagram y por ahí le hacen todas las preguntas que quieran. ¿Y en tu caso? Sí, a mí me pueden ubicar a través del Instagram igual, @NataliePetitOficial y @Momento de Vivir Bien, que ese es mi emprendimiento justamente donde damos todos los talleres para adolescentes y padres. Qué belleza, momento de vivir bien. Eso me encanta porque definitivamente es así. Estamos en el momento para vivir bien y es nuestra decisión. Así que bueno, nada, estamos llegando ya al final y no puedo despedir sin esta frase final que dice: ayuda a tu hijo a descubrir sus habilidades y destrezas, a trabajar en sus metas y a culminar lo que comienza, resaltando sus logros. Es importante que ese muchacho sepa que tú estás ahí, dile que lo amas, abrázalo, siéntete orgulloso de él y tú vas a ver que va a ser un adulto sano. Bueno, realmente sano y feliz, que es lo más importante, así es. Yo estoy súper agradecida por haberlas tenido hoy aquí. Saben que mi casa siempre está disponible para que conversemos de cualquier tema. Eso fue todo por el día de hoy. Mi nombre es Laura Lombardini, yo soy Jombar32 en todas las redes sociales, Entre Amigas Piso TV. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Chao!